Seguro que si te hablo de Dios y los ángeles se te vienen a la mente imágenes como estas. Pero la realidad es bien diferente. Bienvenidos, yo soy Elodín y hoy vamos a hablar sobre la verdad del Dios cristiano y su jerarquía celestial, junto a Fernanda, de Witching Me. Hola, mi nombre es Fernanda y estoy muy contenta de estar en tu canal, Elodín. Cuando hablamos sobre el Dios cristiano, pensamos muchas veces en la imagen que la Iglesia Católica nos ha dado sobre él. Pero al igual que los ángeles y los arcángeles no tienen tampoco la forma que la Iglesia nos ha querido dar, la imagen de Dios dista mucho de la realidad, es completamente falsa de hecho. Empecemos comentando que Jesús nunca le dio nombre a ese Dios cristiano, él lo llamaba Padre, aunque en los textos bíblicos se les atribuían diferentes nombres. Pero podríamos decir que la Biblia es básicamente una campaña de marketing y publicidad inspirada en muchos otros profetas anteriores, así como culturas y religiones. Por tanto, podríamos deducir que la vida de Jesús es en gran medida muy diferente a como nos la están contando hoy en día. Pero eso es para otro vídeo. La cuestión es que Jesús creía en un Dios superior a todos. Fuera de la religión o de la cultura que fueras, podías creer en lo que tú quisieras, pero él decía que teníamos un Dios superior todos en común, es decir, un lugar o un Dios del cual parten todos y todo lo que existe. Esto se viene relacionando mucho con el concepto moderno que tenemos hoy en día de la fuente, o la divinidad, o como queráis llamarlo, es esa cosa suprema que existe por encima de todo, creas en lo que creas. Esto está reflejado en textos encontrados en el Tíbet, en concreto en el templo de Emis, donde se habla de Jesús bajo el nombre de Isa. Esta información la recogió el historiador Nicholas Notovich en su libro La vida secreta de Jesús. Aunque en parte es cierto que hay algunas personas que no creen en esta teoría, porque efectivamente fueron a ese templo y no encontraron ninguna evidencia. Pero Nicholas defendió esta teoría diciendo que los monjes resguardaban estos manuscritos tan importantes porque tenían miedo de que corrieran peligro como otros textos tan importantes que fueron robados en su momento. Pero hasta la fecha hay muchas cosas que dicen que pudo haber sido así. Así que partiendo de esa base, el Dios cristiano malevolente y castigador no existe, pero tampoco existe el Dios cristiano benevolente, ya que en realidad una entidad suprema no puede tener un carácter tan humano. Es más, al principio de la Biblia se refiere a Dios como Elohim, que es el plural de Él, refiriéndose en este término a dioses. En el principio, Elohim creó el cielo y la tierra, aunque este es un superlativo que se puede utilizar para este término, es decir, para referirse a una especie de Dios supremo. En cualquier caso, Él, que es como se denominaba a Dios, significa Dios, poderoso, fuerte, pero también ídolo. Por lo tanto, es una palabra muy genérica que se puede utilizar para cualquier tipo de Dios, tanto como para sus enemigos, Baal, Moloch o Yahvé. Pero a su vez, Elohim es una palabra de uso normal que puede significar dioses o incluso ángel de Dios. Es por esto que la manera de definir al Dios de los judíos era por medio de las letras YHVH, que si lo piensan de alguna manera con un par de sílabas, esto puede definirse como Yahvé, que significa algo así como yo soy el que soy y el que fue, es y será. Y si se ponen a pensar, ¿no era Dios el que decía que no tenía nombre y que no se le podía definir? Pero de alguna manera esto se fue considerando como pecado para los judíos, debido a su tercer mandamiento, que es no usarás el nombre de Dios en vano, y empezaron a llamarlo Adonai, mi Señor o nuestro Señor, entre otros nombres, y con el tiempo se unieron YHVH y las consonantes Adonai, AOA, y esto surgió como Yahová. Pero la primera A la cambiaron por una E, por cuestiones fonéticas, y la última letra Y no la incluyeron porque no contaba como una consonante. Así que al combinar YHVH y EOA, terminó siendo como Jehová, que yo sé que ya lo descubrieron, pero en su versión latina es Jehová, y que por cierto, dato curioso, es el significado del tetragramatón. Si no lo sabías, el tetragramatón significa los 4 nombres de Dios, que es 1, Yod, 2, G, 3, Bab y 4, G. Así que, oh por Dios, tía Luna, ¿los brujos se protegen en nombre de Dios?
La respuesta es sí, pero wow, no como una versión cristiana, sino con su versión cabalística que no es judía. Y sí, los judíos cuidaron los textos cabalísticos, pero no le pertenecen a los judíos. De hecho, esos textos no le pertenecen a ninguna religión. Aquí entramos en una cuestión metafísica que los cabalistas han estudiado mucho a lo largo de la historia, y es la verdadera naturaleza de la divinidad, ya que en el árbol de la vida sí que tenemos séfiras que definen partes de esa misma deidad, pero esta estaría por encima del árbol de la vida, ya que en el momento en el que la definimos la estamos limitando. Lo primero que podríamos deducir de esta divinidad es que no es nada, y la palabra para definir esto en hebreo es en. Por tanto, una de las pocas cualidades que se le puede atribuir a la divinidad, aunque la limita igualmente, es que no tiene límites, y la palabra para definir sin límites es en Sof. Como no podemos contemplar una luz cegadora, como por ejemplo cuando miramos al sol, y tampoco podemos contemplar el rostro de Dios, se deduce que hay algún tipo de relación entre ambos. Y otra de las características imaginables, aunque totalmente desconocidas e imposible de experimentar, es que esta divinidad contiene una claridad mayor a todas las que podamos llegar a experimentar o imaginar. Esta palabra que define luz sin límites en hebreo sería en Sof Or. Digamos que esto sería un poco la primera característica imaginable que podríamos llegar a tener, aunque imposible de experimentar, ya que, como os digo, es algo tan supremo y tan divino que realmente estamos intentando comprenderlo con una mente humana ilimitada. Así que no podríamos llegar a definirlo por completo. De modo que realmente el concepto moderno que nos da la Iglesia Católica hoy en día no es sino una invención de la misma. El imaginarnos a un señor con barba, sandalias y una bata blanca realmente no representa la realidad. Por tanto, a nivel espiritual podríamos decir que el Dios cristiano es realmente un egregor, es decir, una entidad mental creada por un colectivo, en este caso el colectivo de los cristianos, y que evidentemente sigue las normas que la Iglesia, que en este caso es quien controlaría ese egregor, propone. Y pasa exactamente lo mismo con el concepto moderno de ángeles y arcángeles. Yo te voy a decir algo, si te dicen piensa en un ángel, yo sé que vas a pensar en esos bebés regordetes, sonrojados y súper bonitos, lleno de luz celestial. Quizás inmediatamente te venga la imagen de un tipo alado, imponente, con un arma o un símbolo que lo representa. Pero la realidad es esta. Ni siquiera la Iglesia cristiana reconoce cómo son los arcángeles. Solo a los tres únicos que menciona la Biblia, que son Miguel, Rafael y Gabriel, a excepción de una revelación que tuvo un sacerdote en Palermo, Portugal, donde en el que se le fue dado 4 nombres de otros arcángeles: Uriel, Saeltiel, Jeudiel y Barachiel. Y como es una revelación de un sacerdote, fueron aceptados por la Iglesia Católica, haciendo un total de 7 arcángeles mayores. Y sí, los demás nombres de los otros arcángeles se mencionan en los textos apócrifos, pero por lo tanto no son oficiales. En cualquier caso, la forma real de los arcángeles y de los ángeles, no te vayas a asustar, pero es algo parecido a esto. Pero espera, Miguel, Uriel y Rafael sí tienen una apariencia muy parecida a la que nosotros identificamos como arcángeles. Pero de hecho, en ningún texto se les describe como tipos con alas. De hecho, tienen la apariencia física de cualquier persona en la Tierra. En el siglo IV, estos ángeles por primera vez son reinterpretados por artistas de la época. Y obviamente les agregaron alas para resaltar que son seres divinos. Además de que las alas son una simbología de que está conectado con el cielo. Y así que aquí entramos a la jerarquía del mundo celestial. La jerarquía celestial. Los Ophanim. En la Edad Media, el erudito judío Maimónides creó la jerarquía celestial, en la cual los seres más cercanos a Dios eran los Ophanim, donde podemos encontrar el relato de Ezequiel que define cómo era la forma de estos, y pudo describirlo de la siguiente forma: miré a los seres vivientes de 4 caras, y vi que, en el suelo, junto a cada uno de ellos había una rueda. Las 4 ruedas tenían el mismo aspecto, es decir, brillaban como el topacio y tenían la misma forma. Su estructura era tal que cada rueda parecía estar encajada dentro de la otra. Las ruedas podían avanzar en las 4 direcciones sin tener que volverse. Las 4 ruedas tenían grandes aros y estaban llenas de ojos por todas partes. También te quiero revelar que la verdadera forma del botón de suscribirse es bastante diferente a lo que parece. Si le das, cambia de color incluso. Así que prueba a ver qué ocurre. Se dice que estos seres eran los encargados de proteger y portar
el trono de Dios. Aunque se cree que su habilidad de poder moverse en todas las direcciones es una representación de la omnipresencia de Dios. Los serafines. Después encontramos a los serafines, que su nombre proviene de la palabra hebrea seraf, que significa arder o quemarse, que si nos lo ponemos a pensar es bastante correcto porque viven cerca del trono celestial. Y este siempre ha sido un lugar lleno de energía y llamas ardientes. Isaías 6:2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Los malaquim. Las primeras representaciones de los ángeles es en el Antiguo Testamento, donde no se le llamaba ángeles sino con el concepto malak o en plural malaquim, que significaría mensajero. Básicamente ellos traían el mensaje de Dios y en muchos momentos también actuaban por él. Este concepto es muy parecido al concepto daemon que tenían en Grecia, en el cual se le denominaba a los espíritus que eran mensajeros o intermediarios entre los dioses. De hecho, muchos filósofos de la época dicen que se comunicaban con daemones, los cuales les inspiraban a escribir ciertos relatos. Y ni que decir tiene que el concepto daemon acabó llamándose lo que hoy en día conocemos por demonio. Y en aquellos momentos el concepto daemon no tenía nada que ver con el concepto que tenemos hoy en día de demonio. Era sin duda alguna un concepto completamente neutral, no tenía atribuciones ni negativas ni positivas. Los querubines. Que de lejos de ser bebés recordetes, son parecidos a unas quimeras grandes, terroríficas. Sí, los querubines no son como nos lo planteó la iglesia cristiana. Estos son encargados de proteger el jardín de Edén. Ezequiel lo describe de la siguiente manera en este versículo. Ezequiel 10, 14, 21. 14. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. 21. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Muchos creen que la imagen moderna de los querubines está asociado por Cupido en la cultura romana, mientras que su origen bíblico tiene más que ver con custodiar un lugar sagrado, como era el jardín de Edén. Y en otras culturas podemos ver representado este concepto de las quimeras como un hombre animal, como por ejemplo en Babilonia era el Lamassu, y en Egipto era la esfinge. En cuanto a la tendencia que hoy en día de decir que el Dios cristiano está encerrado, es completamente falsa, ya que no podemos limitar a Dios en ninguna de sus vertientes por su omnipresencia y omnipotencia, y toda su jerarquía celestial no es sino una extensión de él mismo, con lo cual ni siquiera podrían ser consideradas entidades muy individuales. Tienen una conciencia bastante colectiva, porque son parte y extensión de él, al igual que en última instancia nosotros también somos parte de esa divinidad, aunque una pequeña parte muy chiquitita, y que gracias a esa chispa divina que tenemos de él podemos hacer magia. También hay una teoría en la que se comenta que el dios en realidad era la serpiente del jardín de Edén, a la cual han atribuido el nombre de Nidhogg, que es un dragón que vive en el Niflheim, donde crece una de las raíces del árbol Yggdrasil, la cual se come sin cesar hasta que venga el Ragnarok y se destruya absolutamente todo. Como ves, no tiene sentido porque una viene de una tradición nórdica y otra de una tradición cristiana. Y ni hablemos del chisme en el que el dios cristiano es un dragón de la cultura nórdica. Sí. Pero en esta teoría se dice que este dios, el dragón, está encerrado por 7 sellos angelicales o los sellos de los 7 ángeles celestiales, y está encerrado en una prisión. Ahora, ¿se dan cuenta que ninguna parte de esta teoría tiene congruencia? La verdad, no sabemos quién fue el que empezó con esta teoría, pero realmente déjenme decirles que no tiene pies ni cabeza. No. ¿Conocías todo esto sobre los ángeles y el Dios cristiano? Háznoslo saber por los comentarios. Pero esto no es todo, hemos grabado otro vídeo para el canal de Witching Me y de verdad os digo que la cabeza os va a hacer... Así que no os lo perdáis, tenéis todo en la descripción y nada, nos vemos por allí.